Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos otra vez y tener este tiempo en Fe y Familia. Bienvenidos. Así es, ya en nuestro cuarto episodio, de verdad que es una alegría volver a reencontrarnos con ustedes como matrimonio, familias. Bueno, nosotros somos un matrimonio joven aún, todavía nos consideramos Por jóvenes, favor. con vivencias que hemos también experimentado a través de estos casi 17 años de casados. Y hoy también, de hecho, hemos enfrentado algunas situaciones que han sido complicadas, pero también felices, las que hemos tenido y vivido. Y hoy día justamente queremos compartir con ustedes un nuevo episodio. Así es. El episodio anterior hablamos sobre la importancia del perdón en la familia, pero hoy queremos hablar de un tema que para nosotros es bueno, lo consideramos beneficioso, aunque suene diferente, ¿no? Porque vamos a hablar sobre cuando la familia atraviesa tormentas, cuando la familia atraviesa pruebas, ¿no? Así es, porque creo que cuando vivimos en familia todos podemos recordar esos momentos felices, contentos, cuando todo va bien, ¿no? Con nuestros hijos, en el matrimonio, ¿no? Cuando de repente por ahí algunas cuantas discusiones que también nos ayudan a formar nuestro carácter, nuestro matrimonio, igual en nuestra familia. Pero cuando algo irrumpe ya en medio de nuestra vida y a eso le llamamos de repente alguna situación difícil, a veces solemos cambiar nosotros, ¿no? Como Así es. somos, porque es natural, nos enfrentamos a una situación en la que pone ya en evidencia nuestro carácter. Ujú. Y eso es un poco de lo que queremos conversar en este tiempo. Es que lo que pasa es que cuando todo va bien, nosotros celebramos la vida. Celebramos la vida, nos gozamos por lo que estamos viviendo, cuando en el hogar hay un trabajo estable, cuando todo sale bien, cuando vivimos en armonía, pero cuando de pronto viene la prueba, que a veces puede ser una enfermedad en uno de los dos, ¿no? Sí. De los dos esposos o en los hijos, o puede ser la pérdida del trabajo, genera una desestabilidad. O puede ser la pérdida de un ser querido, ¿no? Ujú. Inmediatamente el hogar se ve afectado, ¿no? Mm. Puede causar en nosotros tristeza, depresión, nos desestabiliza, desesperación, lo que hoy muchos llaman ansiedad o ataques de ansiedad, ¿no? Sí, que es lo que hoy en día convivimos, ¿no? Escuchamos mucho esa gran palabra, ¿no? Estoy estresada o estoy en este momento ansioso, no puedo más, ¿no? Y creo que es natural que nosotros también como familias vivamos este tipo de eventos que finalmente les llamamos ahora hoy tormentas, ¿no? Esos momentos en los que nos mueve un poco quizás de esa comodidad, de lo que bien a veces nos podemos encontrar. Pero es importante reconocer que estas tormentas no necesitamos evitarlas, ¿no? Porque no es Así es. finalmente lo que buscamos, sino lo que queremos es finalmente poder atravesarla, porque eso es un poco lo que queremos hoy día compartir, ¿no? Necesitamos y es posible poder atravesar esa tormenta, pero acá hay alguna palabra importante, juntos, que a veces, muchas veces estos momentos nos hacen que nos separemos, que nos dividamos, que cada uno luche a su estilo, pero tenemos que recordar que, que esta tormenta nosotros la debemos enfrentar juntos. Así es. Mira, en la Biblia, David fue un gran rey, ¿no? Y él escribió salmos. Los salmos son poesías. Y dentro de estos salmos, David escribe el Salmo 46. El verso 1 dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza en medio de la tribulación. David en el contexto que lo dijo fue cuando estaba pasando problemas. En ese momento estaba siendo perseguido injustamente. A pesar de eso, David sabía que en medio de su problema tenía una gran ayuda, la ayuda de Dios. Dios se convertía en su amparo y en su fortaleza, ¿no? Entonces, este, muchas veces en medio de los problemas, nosotros solemos desestabilizar. Como lo dijimos hace un momento, nos deprimimos, nos angustiamos y no nos detenemos, ¿no? No nos detenemos. Qué importante es detenerse, mi amor. Qué importante es poder pensar. Hay un verso que dice, en la Biblia también, lo escribió Eclesiastés, que dice,
En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. Considerar quiere decir detenerte, detente. ¿Y sabes qué dice después? Dice, porque dice que Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que sepas que después de Dios no hay nada. Entonces a veces, como lo dijiste tú hace un momento, cuando todo va bien, nos gozamos, nos alegramos, ¿no? Pero cuando viene el día de la prueba o de la tormenta, lo que solemos hacer es alocarnos, desesperarnos. Pues Dios nos dice que nos detengamos. Y que nos aquieteremos también. Así es. Y muchas veces, a veces con el fin de poder encontrar o de no quedarnos quietos, nos vamos hacia algo que quizás no es la solución, ¿no? Como por ejemplo, de repente refugiarnos, ¿no? Muchas veces en el alcohol, ¿no? O en aquello que sabemos que de repente va a ser un escapismo, ¿no? Así es. O de repente nosotras como mujeres, que a veces siempre estamos muy atentas a la moda, lo que puede suceder, la compra para nuestros hijos, y a veces eso desencadena el endeudamiento, ¿no? Que uno de repente puede ser excesivamente poder comprar, así nos llaman de repente las mujeres, ¿no? De repente siempre estar pensando en poder tener todo y sin querer, ¿no? Nos metemos a este punto de saber que de repente manejamos mal también las finanzas, ¿no? Porque estamos buscando de repente un refugio porque queremos simplemente calmar la tormenta. Lo que pasa es que la sociedad te dice que en medio de un problema, y lo dijiste, ¿no? Lo que suelen hacer algunos es refugiarse en el alcohol. Porque ¿qué te dice la sociedad? Incluso a través de las canciones. Hay una canción que escuché el otro día cuando estaba pasando por un lugar que decía, tomo para olvidar. O sea, se supone que el alcohol te hace olvidar de los problemas y supuestamente te da una solución al problema, cuando es todo lo contrario. Porque tú en medio de un problema, si tienes un problema de dinero, te quedaste sin trabajo y tu economía se ve afectada, tú dices, voy a tomar para olvidar. Esto ocasiona que tú gastes dinero, que incluso afecte tu salud y al siguiente día sigues con el problema y sin menos dinero y quiere decir que el problema se agravó por completo. Algunos lamentablemente se refugian en las drogas y lo digo lamentablemente porque después se vuelven presos y no pueden salir de esto, ¿no? O otros en la depresión extrema, a tal punto que consideran y es una mala decisión si es que tienen que seguir viviendo o no. Y esto ya se vuelve en algo grave, ¿no? Esto ya se vuelve en algo grave. Y la sociedad te dice, haz todo lo posible para olvidar. Otros, ¿qué hacen? Se meten a la computadora y comienzan a buscar cosas que lo van a distraer. Y crees que así vas a evadir el problema. Y como tú decías hace un momento, los problemas hay que enfrentarlos, Así ¿no? es. O de repente también algunas reacciones que solemos tener es, quizás de repente lo que has escuchado te parece de repente muy lejano a lo que tú vives, ¿no? De repente en un matrimonio o en tu familia. Pero muchas veces también tendemos en medio del momento tenso a poder aislarnos. Y esto significa, si de repente son un matrimonio, ustedes, ¿no? Simplemente a callar, ¿no? A no decir nada, ok, no voy a decir nada, me siento de repente estresada, confundida, no quiero saber nada. De repente los momentos que habían ustedes como pareja ido avanzando y eran esos momentos de comunicación, de pronto se rompe, ¿no? Porque te aíslas, ya como que a veces nos echamos un poco a esa desesperanza de poder no encontrar de repente envueltos en deudas o envueltos de repente en alguna enfermedad de un hijo, porque a veces la enfermedad de un hijo es algo que para los padres realmente es preocupante, ya Así es. de repente lo enfrentamos nosotros, ¿no? Nuestra hija con fiebre alta, cuando a veces termina la fiebre, luego empieza la otra, y es difícil a veces enfrentar esos momentos tensos porque uno piensa siempre como que algo peor va a suceder y nosotros como padres nos preocupamos, ¿no? Y simplemente ya nos ponemos en este sentido tenso y nos aislamos, ¿no? Y empieza a haber también entre nosotros como matrimonio esta ruptura, ¿no? Esto bien que de repente iba caminando empieza a hacerse cada uno para su Es lado. que, ¿sabes? Nos olvidamos o el problema te hace olvidar porque no te detienes, sino que te desesperas y vos ves cómo solucionarlo. Que tú, tu esposa y tus hijos y la familia son un equipo y de que esto lo tienen que enfrentar juntos, juntos. Tú a quien tienes a tu lado siempre es a tu esposa y a tus hijos. Algunos decían que tú te eches a la cama y vas a ver quiénes son tus amigos, ¿no? Y eso sucede en la enfermedad. Por eso, identificando las tormentas a veces son las enfermedades, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, ¿no? Si tu esposo o tu esposa perdió el trabajo, ¿tú qué tienes que hacer?
decirle y juzgarlo, seguro que te despidieron por algo, algo que hiciste mal, seguro que te despidieron porque, claro, yo te decía, levántate más temprano, y comenzamos a juzgarlo y nos convertimos en una carga en vez de ser de ayuda y solución para él o para ella. Si sucede esta tormenta de la pérdida del trabajo y por ende esto ocasiona una preocupación porque no vamos a poder pagar compromisos que ya hemos asumido, lo que tenemos que hacer es detenernos, y detenernos es pensar en cómo vas a solucionarlo. ¿Sabes qué sucede? Que cuando alguien pierde el trabajo, automáticamente tu autoestima se va al piso. Y tú, que eres su cónyuge, lo que tienes que hacer en ese momento más bien es tratar de levantarlo, de animarlo, resaltar sus fortalezas para que esta persona tenga el ánimo de salir de esta prueba, de salir de esta tormenta, ¿cierto? Así es. Ahí creo que es el momento donde podemos recordar que somos uno, ¿no? O sea, en medio de la prueba es importante reconocer quizás ese pacto que ustedes hicieron, ¿no? Cuando alguna vez nos casamos delante de Dios, hicimos un pacto donde Él nos dijo que ya no éramos dos, sino éramos uno. Y recordar que estamos juntos, ¿no? Y ahí es donde nosotros también como mujeres entra mucho esta sabiduría que tenemos que utilizar para poder conducir el momento, ¿no? Muchas veces sucede, como lo dijiste, ¿no? Es que he tenido algunas conversaciones con mujeres que quizás el esposo perdió el trabajo. No es sencillo enfrentar de repente uno que el esposo está en casa, ¿no? Como a veces esta convivencia también suele a veces tornarse un poco difícil, pero sobre todo a veces el pasar del tiempo y que quizás no se encuentre el trabajo, y a veces también nuevamente la situación se vuelve un poco más tensa porque hay que ir adelante con el presupuesto, con lo que con los hijos, con todo lo que se tiene que llevar adelante. Pero aún en eso, nosotras tenemos que muchas veces hasta simplemente callar, ¿no? En los momentos para poder ser asertivas con nuestros esposos si ellos viven alguna situación como esta, ¿no? Como es de repente la pérdida del trabajo o enfrentar algo tan difícil como es sostener, ¿no? Y creo que es allí donde nosotros, en primer lugar, tenemos que reconocer que en medio de una tormenta, nosotros tenemos que primero poner nuestra mirada en Dios, y es buscarlo. Creo que eso es lo principal que nosotros como matrimonio, como familia, tenemos que ponernos delante de Dios y saber que no solamente allí es donde nuestra búsqueda tiene que ser más profunda, y es algo que nosotros tenemos que tener, ¿no? Ya en nuestra vida diaria, es profundizar, de poder buscarlo. Pero aún en esos momentos difíciles de la tormenta, eso nosotros tenemos que considerar más, aún estando juntos, buscar a Dios. Sí, y esto me hace acordar una historia, Mm, la historia de Pedro con Jesús. ujú, Tú sabes que cuando Pedro y Jesús estaban en medio de una tormenta, Pedro, siempre impulsivo y atrevido, Pedro le dijo al Señor: Señor, si tú estás caminando sobre el mar y tú estás del otro lado, y si eres tú, entonces ordena que yo vaya a ti. Y él extendió su mano y dice que Pedro pudo caminar un tramo sobre el mar. Estoy parafraseando, ¿no?, lo que dice la historia. Y Pedro pudo caminar y se sentía feliz. Pero dice que de pronto Pedro se comenzó a hundir. ¿Sabes cuándo se comenzó a hundir Pedro en medio de la tormenta? Cuando dejó de mirar a Jesús. Cuando comenzó a mirar y a sentir la preocupación de cómo enfrentar la tormenta. Cuando comenzó a mirar a otros lados y dejó de mirar a Jesús. Y muchas veces nosotros en medio de la tormenta lo que tenemos que hacer es mirar a Dios, mirar a Jesús, y Él nos ayudará, nos extenderá la mano y nos librará de la prueba, nos librará de la tormenta. En Isaías dice que Él está con nosotros, y que si Él va con nosotros, dice que así pasemos por el fuego no nos quemaremos, y si pasamos por el agua no nos ahogaremos. ujú. Pero si tu mirada se desvía de Jesús, no vas a poder enfrentar la tormenta correctamente. Si enfrentas esta tormenta de la economía, de una mala economía porque perdieron el trabajo, ¿cuál es el consejo? El consejo es: detente, ponte a pensar Y y, busca a y Dios. busca a Dios. Mm. Busca a Dios en oración. Dile: Dios, la Biblia dice que tú eres el que me ayuda. Hace un momento lo leímos: eres mi amparo y mi fortaleza. Por favor, ayúdame, Así ¿no? es. Ayúdame. Así que eso es lo principal que ustedes tienen que recordar. Primero, juntos buscar a Dios. Hay un versículo tan preciado que es: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré. No dice solamente algunas veces, lo dice siempre.
y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es algo importante que tenemos que recordar, esta gran promesa de que Dios nos va a sostener, aún en ese momento difícil de tormenta, que pueda venir enfermedad, pérdida. Tenemos que considerar que Dios se mantiene con nosotros para Te siempre. sostiene. Mm. Mira, te has dicho dos palabras clave, ¿no? Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. O sea, perdiste el trabajo y tú dices, Dios mío, ¿y cómo hago con todos los compromisos de pago? ¿Cómo hago con lo que con lo que tengo que comer mañana, con la universidad de mis hijos? ¿Cómo hago con que ahora de pronto mi esposa salió embarazada otra vez? ¿Cómo hago para enfrentar eso? Y sucede esta prueba. Acércate a Dios. Y nosotros no estamos hablando de religión, escúchame, no estamos hablando de religión. Lo que te compartimos es lo que hemos leído en la Biblia. Por eso es que yo siempre digo, la Biblia es el manual de vida y seguro que me los he escuchado antes, porque la Biblia te dice cómo tienes que vivir y sobre todo, cómo enfrentar las tormentas en la familia. Perdiste el trabajo, busca a Dios, porque lo dice en la Biblia, lo acaba de leer mi esposa. Siempre, no de vez en cuando, siempre te sustentará. Y claro que nos ha sustentado, ¿no? Tantas cosas que hemos pasado. Si te acuerdas cuando nos casamos, ¿cómo era nuestro comedor? Estaba hecho de una cajita del televisor que alguien nos había Nos regalado. había regalado, ¿no? Que en ese tiempo eran los televisores gordos, pues, ¿no? Y entonces esa caja fue el inicio de cuando nosotros iniciamos nuestro proyecto, de haber hecho un pacto con Dios, el proyecto del matrimonio. Pero confiando en Dios, Dios nos ha provisto y hemos podido tener nuestros bienes y todo siempre de la mano de Dios, ¿no? Cada cosa que hemos logrado. Y también nos tocó enfrentar problemas duros, problemas económicos. Yo me acuerdo, nunca me olvido, cuando tú saliste del banco, ¿te acuerdas? Saliste del banco y un poco como que también te sentiste un poco angustiada. Y recuerdo mucho, todavía no nos habíamos casado. Y te dije, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Y me acuerdo que te dije, pero no solo hay que orar, porque en medio de la prueba también hay que actuar. Y en ese tiempo como que no se mandaban mucho los currículums así, sí, bueno, por correo, pero yo te dije, hay que hacer algo más, dame tu currículum. Y me acuerdo alguna vez haber ido y dejar ese currículum y de ahí te llamaron, ¿te acuerdas, no? Al nuevo, ¿cuántos años han pasado de ese trabajo? 24 años. 24 años, ¿no? Y, o sea, no solo lo enfrentamos orando, sino también que actuamos. O sea, en medio de la prueba, detente, busca a Dios, coge sus promesas y en base a esas promesas enfrenta los problemas. Así es. Y algo también importante como que debemos de considerar es reconocer que se tienen el uno al otro. Importante ya saber y entender que primero Dios siempre nos va a sostener, Él va a estar con nosotros. Pero algo también importante, llevándolo a lo que vivimos día a día, es poder reconocer que no estás sola. Si tú eres esposa, mujer, no estás sola. Dios te ha unido a alguien para que sea tu compañero de vida, para que sea aquel que contigo esté en medio de la tormenta, en medio de la situación buena quizás también, pero considerarse que se tienen el uno al otro. Algo hablábamos al inicio, muchas veces estos momentos tensos crean esta división en nosotros porque simplemente andamos preocupados, ya no queremos conversar, ya no queremos tener esos momentos felices que vivíamos, ¿no? Sino que nos aísla. Al contrario, en el momento de la prueba o en el momento de la tormenta es donde nosotros tenemos que, al contrario, así como que estar más unidos, ¿no? Porque sabemos que este cordón no se va a romper, porque si estamos acompañados y tenemos que seguir buscando, al contrario, esos tiempos donde mi esposo venga hacia mí y tenga la libertad de poder compartirme, y no para que yo lo juzgue, ni le diga, ni lo achaque más, sino para el contrario, para que él pueda recibir por parte mía esta palabra también de esperanza, de saber que Dios está con nosotros, ¿no? O nos toque pasar al distinto, porque también hemos enfrentado algún momento de prueba donde tú, amor, has también llegado hacia mí, ¿no? Y simplemente has tenido que callar y nosotras a veces como mujeres somos las que más hablamos, pero no, tú has tenido que llegar hacia mí para poder también sostenerme. Claro, otra de las pruebas, hemos hablado, por ejemplo, de la prueba a veces de la pérdida del trabajo, lo económico, pero otra de las pruebas a veces es la enfermedad. Cuando de pronto viene una enfermedad difícil, costosa, cara, que no tienes ni siquiera cómo sustentar esa enfermedad. Ahí también tenemos que acudir a Dios. Gracias a Dios por los buenos amigos también. A veces vienen, si nos rodeamos de gente buena, van a venir los buenos amigos que te van a ayudar, que van a orar por ti, que te van a acompañar, que incluso te van a decir, oye, cuenta conmigo, como alguna vez tú me apoyaste, hoy me toca apoyarte a ti. Está bien eso, ¿no? Pero por sobre todas las cosas es apoyarnos en Dios,
¿no? Y creo que a veces Dios permite estas pruebas, estas tormentas como la enfermedad, para que valores más a tu esposo, para que valores más a tu esposa, para que valores más a tus hijos. A veces nosotros le damos más importancia a otras cosas, estamos distraídos constantemente en el trabajo, constantemente en los estudios, y eso no está mal, constantemente en otras cosas, y nos olvidamos del tiempo con la familia. Si te acuerdas del primer episodio hablábamos de los tiempos con la familia, de valorar a tu familia, de poder ministrar a tu esposa, ministrar a tus hijos, ser de ejemplo para ellos. Pues cuando eso se da en la familia, las tormentas las enfrentan juntos y la enfermedad, en vez de causar una tristeza, lo que puede causar es que ustedes se unan más como esposos, como familia, con tus hijos. Y cuando tú te acercas a Dios, mira, hay un verso que dice, Dios honra a los que le honran. Y si nosotros buscamos a Dios, créeme, y lo buscas de todo corazón, y dices que haces rogativas oraciones delante de Él, podemos hallar gracia y Dios puede responder a nuestras oraciones, ¿no? Así es. Y creo que importante también que en estos momentos de prueba, y no solamente en el momento de prueba en la tormenta, es poder acercarnos más a Dios a través de la oración, ¿no? Algo que nosotros vivimos hoy en día en nuestros matrimonios, que guiamos matrimonios jóvenes, siempre cuando a veces sucede algún evento en nuestro chat revienta, ¿no? Porque nos dice, oren por mis hijos porque están con fiebre, ora por mis hijos, por favor, porque pasó algo, ¿no? Y es bonito porque a veces sentirnos también entre comunidad, entre personas que quizás también nos sostienen a través de la oración es importante, ¿no? Muchas veces también este tiempo que a veces nos toca aislarnos, porque a veces sucede hacerlo de esa manera que no deberíamos, muchas veces también pasa que dejamos de congregar, ¿no? Dejamos de ir a la iglesia porque puede vencer más este momento, de, no quiero saber nada, me quedo en casa. No, es al contrario, es el tiempo en el que nosotros tenemos que considerar más, estar más puestos en la oración, que nuestra mirada esté puesta quizás en un ayuno, ¿no? Oyendo, congregándonos, escuchándonos, sosteniéndonos a través de los hermanos que también Dios nos ha provisto. Sí, porque la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿no? Qué importante también es encontrar amigos, ¿no? Compañeros de oración en estos tiempos difíciles, ¿no? Y acuérdate de algo, para Dios nada es imposible, ¿no? Y es aquí donde queremos también compartirte este, una experiencia que nosotros tuvimos donde vimos la gracia y el poder de Dios, ¿no? Nosotros llevamos a cumplir 18 años de casados, ¿no? En el comienzo de nuestro matrimonio, muchas personas nos recomendaron conocernos, ¿no? Tener un tiempo donde nos adaptemos, porque como ya les contábamos en capítulos anteriores, Marta venía con una realidad, yo venía con otra realidad, y entonces la primera parte era conocernos, ¿no? Estar listos para cuando tengamos hijos, para ser papás. Y esto fue un tiempo que después decíamos, no sé por qué esperamos tanto, casi 6, 7 años que esperamos, y un día decidimos ser papás, ¿no? Entonces dijimos, vamos a intentarlo, ¿no? Y para nosotros era un tiempo muy bonito porque justo entramos al ministerio, ¿no? A ser pastores, y si lo recordarás, iniciamos en la Alianza del Pueblo Libre, que es la iglesia donde hoy nos toca ministrar, siendo pastores de la alabanza, ¿no? Pastores de la alabanza y la oración, como les compartíamos también. Este servidor con mi esposa, iniciamos el ministerio ahí, yo dirijo la alabanza, iniciamos con un equipo de músicos, y de pronto decidimos ser papás, lo pusimos en oración, ¿no? Y creíamos que era el tiempo maravilloso, estábamos muy felices porque estábamos sirviendo en la iglesia donde nosotros habíamos nacido, en la iglesia donde nos conocimos, donde nos enamoramos, y hoy teníamos la oportunidad de ser pastores. Entonces decíamos, qué bueno que ahora intentemos buscar a los bebés, ¿no? Y bebés decía porque que no queríamos tener hijos, no queríamos tener un poquito más. Bueno, se dio la experiencia, dijimos que Dios nos puede ayudar. Mi esposa salió embarazada, y éramos muy felices. El doctor nos dijo que siempre cuando nosotros descubramos un embarazo, esperemos un tiempo prudencial para comunicarles a los demás. Lógicamente, en la emoción nuestra familia sí la sabía, ¿no? Nuestra familia extendida, mi mamá, mis hermanas, la mamá de Marta, sus hermanos, sus papás, ¿no? Mi papá, lastimosamente, ya no estaba vivo, él ya había partido. Y entonces, en medio de eso, para resumir un poco, buscamos el bebé, comenzamos los chequeos, 3 semanas, 4 semanas,
Y a la sexta semana, mi esposa lamentablemente tuvo un dolor, fuimos a la clínica y nos comunicaron que habíamos perdido al bebé, ¿no? Nos acercamos, le preguntamos al doctor, le dijimos que qué había pasado, ¿no? Y el doctor nos dijo, mira, ¿sabes qué? Ustedes son jóvenes, esto a veces suele pasar, ¿no? No se desanimen, busquen otra vez, tener otro bebé, ¿te acuerdas, Ajá. no? Y en medio de eso, con el dolor, que para la mujer es un dolor más fuerte y mi esposa ya lo explicará, decidimos buscar otro bebé, pasaron un tiempo, esperamos un tiempo prudencial y otra vez, igual, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, sexta semana, otra vez, perdimos el segundo bebé, ¿no? Y la verdad que eso fue un dolor terrible, ¿no? Y nosotros, en cierta manera, siendo honestos con ustedes, se nos vino un dolor y hasta nos cuestionamos qué quería, qué tenía Dios detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué quería enseñarnos, ¿no? Aunque cuando las cosas suceden, tú dices, ¿por qué me ha pasado a mí? Mm. Muchas veces no dices para qué. Y en ese momento nosotros decíamos por qué, no para qué. ¿Por qué? ¿Por qué si estamos haciendo las cosas bien? Y se nos venían muchas confusiones, luchas, ¿no? Ah, pero es ahí que decidimos detenernos, ¿te acuerdas? Sí, sí, y es de repente, ahora que lo comentabas, relatadas, me acordaba un poco de aquellas situaciones, ¿no? Creo que esto para nosotros sí fue una tormenta que enfrentamos como matrimonio. Creo que momento difícil, si de repente tu mujer también lo has enfrentado, la pérdida de un bebé es algo difícil, ¿no? Por más que de repente no esté en brazos, ya el punto de saber que está concebido es la ilusión de toda mujer, ¿no? El finalmente lograr tenerlo en brazos. Y creo que al ser estas dos pérdidas eran momentos muy difíciles, como dice Jesús, eh, de saber que quizás hasta pensé en ese momento, ¿no? Ya no ser mamá, ¿no? Ya no sería de repente mamá, porque ya había pasado 2 veces, ¿no? Ya quizás la calma para muchas personas como te presentan las cosas, de saber, lo vas a seguir intentando, tranquila, eres joven, lo vas a hacer, ¿no? Pero creo que el dolor emocional que uno siente es un poco difícil. Pero creo que allí fue donde pusimos en práctica aquello que traemos hoy, ¿no? Que es decir, nos rendimos delante de Dios, ¿no? Nos acercamos a Él. Recuerdo que fue en nuestro departamento, en medio de esa sala tan pequeñita que teníamos, doblamos rodillas y le dijimos, Señor, hasta aquí llegamos, no podemos más, porque había dolor y es inevitable. Cuando hay tormenta, hay dolor, porque el cuerpo se aflige, nos dolemos, pero es allí donde necesitamos sacar al menos a alguien esas fuerzas de ir hacia Dios y pedir ese auxilio, ¿no? De saber que tuvimos ese día que rendir ambos, simplemente rendirnos a su voluntad, de saber que si era su voluntad que nosotros fuéramos padres, Él lo iba a hacer. Y que si tampoco fuera su voluntad que no lo fuéramos, también no lo íbamos a dejar de amar y que probablemente nos diera la oportunidad de serlo a través de otra manera, quizás lo pensamos también como una adopción y de otra manera, pero lo que no queríamos era saber de que Dios dejara de ser el centro de nuestra vida. Sí. Me acuerdo que en esa oración nosotros le manifestamos a Dios que Él era el amor de nuestra vida Ujú. y que queríamos que eso no cambie, que nuestras dudas, nuestros conflictos no nos lleven a alejarnos de Él, sino por el contrario, veníamos rendidos a Él y renunciábamos a ser papás si Él quería que así sea. Si tú quieres que así sea, me acuerdo haberle dicho a Dios, pues así va a ser, aceptamos tu voluntad. Y si quieres que de repente adoptemos y pues tengamos un niño al cual le brindemos amor que algún día sus padres de repente biológicos le negaron, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y yo nunca me voy a olvidar que eso fue de repente una difícil situación, pero ¿sabes qué? Después que nos levantamos de esa sala de haber llorado, orado y de rodillas ante Dios, cuando nos levantamos sentimos paz, nos abrazamos. Me acuerdo que antes de eso mi esposa, a pesar que en la mañana había tenido la experiencia de todo lo que implica una pérdida, ella en la tarde se levantó porque nosotros al siguiente día teníamos una reunión donde teníamos que ayudar y hablar con nuestros colaboradores del ministerio. Y nosotros decidimos echar el dolor a un lado y seguir sirviéndole a Dios. Después de un tiempo, ya para hacer un poco más corta la historia, mi esposa fue donde un médico que una amiga le recomendó y el médico me llamó a mí y nos atendió y nos dijo que habían tres posibilidades.
Una de esas era que ella de repente podía tener diabetes, por eso tenía la pérdida. La otra era un tema de que nuestros ADN eran compatibles, así que nos fuimos a una clínica para que nos vean. Eso no nos resultó siendo tampoco lo de la diabetes. Y lo otro era que su sangre era muy fuerte. Entonces mi esposa tenía fortalezas para defenderse de cualquier enfermedad. Su sistema inmunológico era muy fuerte. Pero este médico detectó que esto de alguna manera afectaba al feto cuando se formaba la bolsa de la placenta. El tema se llamaba síndrome de fosfolipídico. Él lo detectó y gracias a Dios, él dijo, el tratamiento es de esta manera, un tratamiento que gracias a Dios lo cubrió todo el seguro y ahí veíamos la mano de Dios. Y fueron 9 meses de incertidumbre, pero gracias a Dios el Señor nos regaló una hija hermosa, preciosa, que es nuestra primogénita, que se llama Miranda, ¿no? Y sabe, yo te lo digo así, mira, y te lo digo todavía con emoción, cuando yo la cargué por primera vez, me acordé de esas 2 experiencias duras del dolor, de la tormenta, pero me acordé y tenía en mis manos la misericordia de Dios, el amor de Dios para con nosotros como familia, ¿no? Y fue una bendición, siempre lo recordamos, lloramos y decíamos, para Dios nada es imposible. Y Miranda es una hija hermosa. Y de ahí el médico nos dijo, pero mira, este tratamiento requiere que ustedes salgan hasta antes de que decidan que Marta se embarace, tienen que tomar una aspirina que era especial. Y la verdad es que dijimos ya el segundo hijo hay que planificarlo, ¿no? O la segunda hija, ¿no? Y la verdad es que dentro de eso, que fuimos cuidadosos, de pronto Dios nos sorprendió trayendo a Luciana, nuestra segunda hija, ¿no? No la planificamos y hay un verso de la Biblia que dice que los planes de Dios son mejores. Y Luciana también se terminó siendo una bendición. Se llevan 1 año y 8 meses. Y hoy podemos dar testimonio que salimos de esa tormenta porque nos acercamos a Dios, buscamos la ayuda de Dios y encontramos respuestas en Dios. Y tenemos 2 hijas hermosas. Y la verdad es que nos sentimos emocionados, maravillados y te compartimos esto con mucha alegría, pero también para animarte a que si estás en medio de una tormenta, tienes que buscar a Dios, ¿no? Así es, sí. Y creo que Dios es maravilloso si nosotros primero lo buscamos. Y algo importante que resaltamos a través de esta experiencia que hemos abierto también nuestro corazón, porque también nos pasa a nosotros, ¿no? Enfrentar estas tormentas que hasta hoy las vivimos. Es poder saber de que juntos pudimos experimentar eso. ¿Te imaginas si hubiese habido este distanciamiento o yo hubiese ido de repente por mi camino? Quizás todo esto no lo podríamos contar hoy, pero sin embargo decidimos mantenernos juntos, más justo que nunca. Recuerdo claramente, todas esas fechas andábamos juntos. A veces ni siquiera hablándonos, pero simplemente tomados de la mano era suficiente para saber de que estábamos juntos. Y es que, ¿qué pasa? Que en medio de la tormenta, en medio del dolor, no siempre se actúa de la misma manera. A veces tú dices, alguien pierde un ser querido y te dices, no, le voy a llevar un versículo, le voy a llevar una palabra de apoyo. A veces las palabras sobran. A veces el solo acompañarse es decirle, estoy siendo empático contigo, entiendo tu dolor y aquí me tienes para lo que tú necesites. Y eso era en nosotros, pero si tú ves que alguien sufre una pérdida, un amigo tuyo, un ser querido tuyo sufre una pérdida, acompáñalo, quédate a su lado y sobre todo refléjale el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que realmente sana los corazones. El amor de Dios es lo que verdaderamente trae la paz y la calma en medio de la tormenta. Así es. Y este versículo hermoso también nos dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo creo que esta es una promesa preciosa que Él nos da, que Él guarda de nosotros en medio de todo lo que podamos vivir. Pero creo que la clave importante es cimentarnos en Dios y buscarlo en primer lugar. Nosotros tenemos ya con Jesús un orden que nosotros siempre lo valoramos y cuando a veces de repente algo se quiere salir del orden, nos ponemos alertas, ¿no? Y este orden para nosotros es primero Dios en nuestra vida, segundo es nuestro matrimonio, lo que Dios ha juntado, que somos nosotros, y tercero son nuestras hijas. Imagínate, tanto de repente hemos pasado para poder tener esas 2 pequeñas que están hoy con nosotros, pero las tenemos en tercer lugar, porque Dios prima para nosotros en primer lugar. Y cuando a veces nos queremos apuntar un poco hacia ellas, porque decir,
todo lo que hizo Dios por ellas, volvemos a nuevamente examinarnos y saber y no quitarle lugar a Dios que tiene ese lugar importante en medio de nuestra familia. Nosotros somos conscientes que los hijos es como si fueran prestados, son temporales, ¿no? Yo las veo crecer y digo, por favor, detente, no quiero que crezcan más, una tiene 8, la otra tiene 9, va a llegar el momento en que se enamoren. Bueno, yo acabo de conversar con ellas la semana pasada y les he dicho que se van a enamorar a los 40 años. Eso es una broma, no va a ser así, pero de hecho que en algún momento se enamorarán. Pero, y no sé si eso va a ser una tormenta para mí como padre, ¿no? Yo Pero, estaré... pero lo que sí, nosotros les hemos reflejado también a nuestras hijas con nuestra vida, dependiendo de Dios, no por mérito. Créeme que sin la ayuda de Dios tantos errores hubiéramos cometido, que de hecho algunos hemos cometido errores, pero siempre hemos vuelto a Dios y nos hemos acercado a Él. Ellas han visto que en medio de los problemas, en medio de las tormentas, en medio del dolor, siempre nos hemos acercado a Dios. Y esas son las pruebas. Las pruebas, las tormentas te acercan a Dios. Hay un verso en la Biblia, en 1 Corintios 10:13. Pablo dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación de la cual no pueda salir, porque fiel es Dios, dice, ¿no? Ujú. Que juntamente con la prueba y con la tentación, con la tormenta, Él te va a dar la salida. Pero siempre y cuando lo busques, siempre y cuando te refugies en Él. Mira, escúchame, yo no sé desde dónde tú me escuchas, no sé dónde estás, no sé si estás en tu casa, no sé si estás en el trabajo, si estás caminando, si estás en tus estudios. Acuérdate de algo: en medio de la tormenta, en medio del dolor, busca a Dios, porque Él fue el que te creó y Él es el único que te va a entender como mereces ser entendido. Y Él es el único que va a calmar cualquier tormenta y traerá paz a tu vida y paz a tu corazón. Así es. Recuerda que Dios no nos abandona, Él nos sostiene. Y yo quiero hablarte a ti, mamá, mujer. Si estás en el inicio de repente solo de un matrimonio, busca este tiempo con Dios. Sola, claro que sí, también necesitamos estos tiempos sola como mujeres, derramar nuestra alma delante de Él. Aquellas cosas que de repente ya no podemos más, tráelas a los pies de Cristo. Pero también busca estos momentos con tu esposo, esos momentos en los que juntos puedan experimentar el toque de Dios en medio. No sea solamente en el tiempo de la tormenta, sino aún en el buen tiempo. No dejen de tener estos tiempos como esposos en oración. Y si eres mamá de aún pequeños o ya están mayores, también llévalos a la oración, que tus hijos te vean orar, que te vean también acercarte a Dios, yínstalos a esos pequeños espacios en los que juntos como familia también pueden dejar delante de Dios aquellas cargas, aquellas cosas. Hoy lo hacemos con nuestras hijas porque también, como les digo, enfrentamos ahora otros tiempos donde somos también probados y momentos difíciles, pero ahora ya no somos dos, somos cuatro que llevamos a los pies de Cristo es aquellas cosas que también estamos enfrentando. Sí. Hace poco, como, como país, mundialmente, nos tocó enfrentar un problema duro, difícil, ¿no? Lo que pasó con lo del COVID. Y nos tocó enfrentar el dolor. Muchos perdimos seres queridos. Si no perdiste un familiar, perdiste un amigo muy cercano. Y el dolor fue terrible. Fue difícil enfrentar todo esto, ¿no? Yo perdí a mi mamá, y sabes, fue algo muy terrible. Y de repente no sé si tú has perdido un ser querido, no sé si estás experimentando el dolor, pero yo decidí enfrentar el dolor porque el dolor no la iba a traer de regreso a mi mamá. Mi mamá fue una gran mujer y tú eres testigo de eso. Y estoy seguro que está con Dios. Yo decía, si yo la sigo llorando, mi mamá no va a regresar. Pero si yo decido ser un buen hombre, acercándome a Dios porque Dios nos hace mejores, yo voy a ir al lugar donde está ella, con Dios. Entonces yo no sé si estás experimentando el dolor y ya queremos terminar ese tiempo con eso, animarte a que te acerques a Dios. Y si consideras que tu dolor es muy fuerte y que no puedes solo, cuenta con nosotros. Estamos para ayudarte, ¿no? Y si de repente, hoy no queremos decirte que es una pregunta, ¿sabes? De repente cuéntanos tu experiencia de dolor y necesites ayuda, escríbenos, te vamos a responder y te vamos a decir, mira, esta es la forma en que nosotros tenemos que salir del dolor y contarte algunas de repente experiencias y más allá de eso, llevarte a acercarte a Dios, que es lo mejor. Dios es nuestro amparo,
Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así es. Y su familia puede mantenerse de pie. No hay tormentas si estamos al lado de Dios que nos pueda derribar. Como familia podemos seguir sostenidos si vamos de su mano. Así que queremos animarlos, queremos animarlos. Y de verdad, Dios no queremos dejar, y de repente pregunta si tienes que dejar algún pedido, motivo de oración, déjanos simplemente porque podemos también orar. No dejen de asistir, no dejen de ir hacia los demás hermanos que también, recuerden, no están solos, sino que también estamos sostenidos por una congregación. Y si no la tienes, te invitamos a también que nos sigas a través de nuestras redes que van a aparecer en la parte de abajo para que puedas acercarte a alguno de nuestros servicios que también tenemos. Somos una familia que nos sostenemos, sostenidos siempre de la mano de Dios. De verdad ha sido un gusto estar en este episodio, nos ha removido un poco el corazón, pero sabiendo de que Dios siempre ha sido nuestro consuelo, nuestra fortaleza y aquel que nos ha sostenido, ¿sí? Celebramos la vida, celebramos el amor de Dios, celebramos que cuando tú miras a Dios vas a poder caminar sobre el agua. Te mandamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Chao.